Mi hijo escribió: «No me llames más, tengo mi propia vida». Borré su número y esperé. El teléfono vibra sin parar sobre la mesa. Miro la pantalla. Es mi hijo. No contesto. Al lado del teléfono, un sobre abierto. Sello oficial. Fecha reciente. El tipo de papel que cambia destinos. El celular vibra de nuevo y otra vez. Giro el aparato con la pantalla hacia abajo y respiro profundo. En ese momento lo sé. Nada volverá a ser como antes. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, necesitamos volver a la humillación que comenzó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Enrique Soto. Tengo 70 años y durante 40 años fui el hombre más prevenido de mi colonia. No es presunción, es un hecho que cualquier vecino de la colonia del Valle puede confirmar. Mientras otros gastaban todo en parrilladas los domingos y cerveza los viernes, yo ahorraba cada peso con disciplina militar. Mientras otros pedían préstamos para vacaciones, yo invertía en una casa propia que hoy vale 3 millones de pesos mexicanos. Jamás le faltó nada a Carlos, mi hijo, jamás. Escuela privada desde el kinder hasta la preparatoria. Universidad pagada en su totalidad. Cuando se casó con Patricia hace 5 años, yo puse 200,000 pesos mexicanos para el enganche de su departamento. Dinero que nunca me devolvieron, por cierto. Pero eso no importaba entonces. Era mi hijo, mi única familia después de que su madre murió de cáncer hace 12 años. La casa donde vivo está a 3 calles de la suya. Una casa de 2 pisos con jardín, completamente pagada. Sin deudas, sin hipotecas, fruto de una vida entera de trabajo como contador en la misma empresa constructora. Todo parecía perfecto hasta hace 6 meses, cuando comencé a notar los pequeños cambios, sutiles al principio, como grietas invisibles en una pared sólida. Las visitas se volvieron más cortas. Carlos llegaba los domingos para comer, pero su mirada estaba siempre en el celular. Patricia sonreía, pero sus ojos recorrían mi sala como tasando muebles en una subasta. «Papá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti solo?», me preguntó Carlos un día mientras cortaba un pedazo de carne asada. «Vivo bien aquí», respondí. «Es mi hogar». «Sí, pero el mantenimiento...». Patricia intervino con esa voz melosa que ya empezaba a irritarme. «Con tu edad, Enrique, debe ser pesado limpiar, pagar servicios, cuidar el jardín». «Puedo cuidar mi propia casa», dije con firmeza. El silencio que siguió fue incómodo. Carlos intercambió una mirada con Patricia, ese tipo de mirada que los esposos comparten cuando hablan de algo sin palabras. Esa noche, después que se fueron, me senté en mi sillón favorito y observé las fotografías en la pared. Carlos de niño, Carlos graduándose, Carlos en su boda. En todas las fotos yo estaba ahí, sonriendo, orgulloso. ¿Cuándo dejé de ser su padre para convertirme en un problema a resolver? Los domingos siguientes trajeron más señales. Carlos comenzó a llegar tarde, con excusas vagas sobre el tráfico o el trabajo. Patricia dejó de preguntarme cómo estaba y empezó a preguntarme sobre mis finanzas. «¿Tienes testamento actualizado, Enrique?», me preguntó un domingo, como quien pregunta la hora. «Eso es asunto mío», respondí. «Ay, no te pongas así», rió ella. «Es solo que Carlos se preocupa. Eres su único padre. Sería terrible que algo te pasara sin tener todo en orden». Todo en orden. Como si yo fuera un negocio pendiente de liquidación. Doña Elena, mi vecina de hace 20 años, lo notó antes que yo. Una tarde, mientras regaba las plantas de su jardín, me llamó desde la cerca. «Enrique, ¿todo bien con Carlos?». «Sí». «¿Por qué preguntas?». «No sé», dudó. «Los he visto llegar muy seguido últimamente, pero las visitas son cada vez más cortas, y Patricia siempre sale tomando fotografías de tu casa con el celular». Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. Esa noche no pude dormir.
Me quedé pensando en cada conversación reciente, en cada mirada, en cada pregunta sobre dinero disfrazada de preocupación, y entonces lo entendí con claridad devastadora. Para mi hijo, yo había dejado de ser una persona, me había convertido en una herencia pendiente. La humillación verdadera comenzó un martes por la tarde. Yo estaba en el supermercado eligiendo verduras para la semana cuando escuché la voz de Patricia 2 pasillos más allá. Hablaba por teléfono, su tono casual, despreocupado. Sí, mamá, ya sé, pero es que Enrique es muy terco. No entiende que a su edad ya no debería vivir solo en esa casota. Me quedé inmóvil, con un jitomate en la mano. La casa vale fácil 3 millones. Quizá más si la vendemos bien. Y tiene ahorros, mamá. Carlos dice que el viejo siempre fue codo, nunca gastaba en nada. Debe tener una buena cantidad guardada. El viejo, así me llamaba cuando creía que no la escuchaba. No, no podemos presionarlo mucho todavía. Carlos dice que hay que ir despacio, que su papá es orgulloso. Pero ya empezó a soltar información. El otro día mencionó que tiene 450,000 pesos en inversiones. Dejé el jitomate en su lugar y salí del supermercado sin comprar nada. Esa noche, Carlos y Patricia llegaron sin avisar. Traían pizza, como si fuera una visita espontánea de cariño. «Pensamos en ti, papá», dijo Carlos con esa sonrisa que antes me llenaba de orgullo. «Sabemos que cocinar para uno solo es aburrido». Patricia puso la mesa mientras miraba hacia la escalera. «Enrique, ¿cuántas recámaras tiene esta casa?» 4, 3, respondí. «Más un estudio. Demasiado espacio para una persona», dijo ella, como pensando en voz alta. «¿No te sientes solo aquí?» «Me siento en mi hogar», dije, masticando despacio. Carlos cambió el tema rápidamente, pero yo ya sabía de qué iba todo esto. No era una visita, era una inspección, una evaluación de inventario. Al domingo siguiente, invitaron a cenar. Cuando llegué a su departamento, había otra pareja ahí, vecinos suyos, según explicó Carlos. La cena transcurrió normal hasta que Patricia sirvió el postre. «Enrique es un ejemplo de previsión», le dijo al vecino. «Toda su vida trabajando, ahorrando. Ahora tiene una casa enorme, inversiones, todo bien ordenado». «Qué bueno tener un suegro tan organizado», comentó la vecina. «Mi padre nunca planeó nada y ahora... Bueno, es complicado». Patricia rió. «Sí, menos mal, aunque a veces Carlos se preocupa. Su papá ya lleva años manejando esa casa solo. Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Un resbalón, una caída». «Estoy aquí sentado», interrumpí. «Pueden hablar conmigo directamente en lugar de hablar de mí». El silencio cortó el aire como un cuchillo. «No te enojes, papá», dijo Carlos. «Patricia solo se preocupa por ti. Lo que Patricia hace es contar mi dinero antes de que me muera». La cara de mi nuera se puso roja. Carlos dejó el tenedor sobre el plato con fuerza. «Eso es injusto». «¿Injusto?», me levanté. «Injusto es que me traten como un estorbo con patrimonio, como un problema que hay que resolver antes de que complique la herencia». Salí del departamento sin despedirme de nadie. Durante los siguientes días, Carlos no llamó. Tampoco yo. Fue doña Elena quien me contó lo que escuchó. «Enrique, no quiero meterme donde no me llaman, pero el otro día escuché a Patricia hablando con alguien en su cochera. Decía que estaban averiguando sobre residencias para adultos mayores, que había una muy buena por Coyoacán que costaba 35,000 pesos mensuales, 35,000 pesos al mes, sacados de mis ahorros, por supuesto, mientras ellos se quedaban con mi casa de 3 millones. También dijo algo sobre un poder notarial», continuó doña Elena con cuidado, «que Carlos necesitaba que tú le firmaras uno para facilitar las cosas. Un poder notarial, para que pudieran manejar mis bienes sin consultarme». «Gracias, Elena»,
dije, sintiendo cómo la traición se volvía cada vez más clara. Esa tarde, mientras organizaba papeles en mi estudio, el teléfono sonó. Era Carlos. «Papá, necesitamos hablar. Pasamos mañana por ti». «No es necesario. Puedo ir yo». No, es mejor que vengas aquí. Patricia preparó tu comida favorita». Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente llegué a su departamento a las 2 de la tarde. Patricia abrió la puerta con una sonrisa demasiado amplia. «Pasa, Enrique. Carlos está en el estudio, terminando una llamada de trabajo». Me senté en la sala. Patricia fue a la cocina, y entonces, desde el estudio, escuché la voz de mi hijo con absoluta claridad. No sabía que tenía el altavoz del teléfono encendido. «Sí, licenciado, exactamente. Necesitamos que el poder notarial sea amplio. Para vender propiedades, manejar cuentas bancarias, todo. No, mi papá no va a poner problema. Está mayor, ya no entiende bien estas cosas. 450,000 en inversiones y la casa que vale 3 millones. Sí, queremos agilizar todo antes de que empiece a fallar mentalmente o algo así». Me levanté despacio, muy despacio. Patricia apareció en la puerta de la cocina y se quedó pálida cuando vio mi cara. Sabía que yo había escuchado todo. Salí de ese departamento sin decir una palabra. Patricia intentó detenerme, su voz aguda siguiéndome por el pasillo. «Enrique, espera, no es lo que piensas. Carlos solo quiere ayudarte». No volteé. Bajé las escaleras, subí a mi auto y manejé a casa con las manos temblando sobre el volante. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi estudio, con todos mis documentos frente a mí. Escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, comprobantes de inversión, testamento, 40 años de trabajo resumidos en papeles, y mi único hijo planeando cómo quitármelo todo antes de que yo empezara a fallar mentalmente. Los siguientes días pasé calculando, sumando, restando, proyectando. La casa, 3 millones de pesos mexicanos, según la última evaluación del banco. Las inversiones, 450,000 pesos en CETES y fondos de inversión, la mayor parte comprometida a plazos fijos no disponibles para retiros inmediatos. Ahorros en efectivo, 120,000 pesos. Mi pensión mensual, 18,000 pesos. Total, 3,570,000 pesos. Por esa cantidad, mi hijo estaba dispuesto a traicionarme. El viernes de esa semana, Carlos apareció en mi puerta. Venía solo. «Papá, tenemos que hablar sobre lo que escuchaste». «No hay nada que hablar. Estás malinterpretando todo. Yo solo quiero protegerte». «¿Protegerme?». Dejé salir una risa amarga. «Internándome en una residencia de 35,000 pesos mensuales mientras ustedes venden mi casa». Se quedó callado. Esa era toda la confirmación que necesitaba. «Vete de mi casa, Carlos». «Papá, estás siendo irracional». «He dicho que te vayas». Se fue, pero yo sabía que no terminaría ahí. El domingo, sin embargo, recibí una llamada que no esperaba. Era la hermana de mi difunta esposa, tía Beatriz. No hablábamos desde el funeral de mi esposa, hace 12 años. «Enrique, Carlos me llamó. Está muy preocupado por ti. Dice que estás actuando extraño, que te niegas a aceptar ayuda, así que ahora me estaban pintando como el viejo loco». «Beatriz, ¿Carlos te dijo exactamente qué tipo de ayuda necesito?». Silencio del otro lado. «Bueno, mencionó que a tu edad es difícil manejar tantos trámites solo, que quiere facilitarte las cosas». «No necesito que nadie me facilite nada. Estoy perfectamente capaz de manejar mis asuntos». «Nadie dice que no, Enrique. Pero Carlos es tu hijo. Solo quiere lo mejor para ti». Colgué. Ya sabía cómo funcionaba esto. Carlos estaba construyendo una narrativa. El padre anciano, terco, que se niega a aceptar la realidad de su edad. El hijo preocupado que solo quiere ayudar. La humillación pública llegó el miércoles siguiente. Fui al banco a revisar mis inversiones. El gerente, el Licu,
Mendoza, del Banco Santander de la Colonia del Valle, me recibió con una sonrisa incómoda. Don Enrique, qué gusto verlo. Justo su hijo estuvo aquí ayer preguntando por sus cuentas. Se me heló la sangre. ¿Preguntando qué? Bueno, quería saber sobre los saldos, los plazos de vencimiento de sus inversiones. Le expliqué que no puedo dar esa información sin su autorización. Me comentó que estaba preocupado, que usted ha estado olvidadizo últimamente. Yo no he estado olvidadizo de nada, dije con firmeza. Y quiero que quede registrado que mi hijo no tiene ninguna autorización para obtener información sobre mis cuentas. Por supuesto, don Enrique, solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien, pero el daño ya estaba hecho. Podía ver la duda en los ojos del gerente. ¿Y si el hijo tenía razón? ¿Y si el viejo realmente estaba perdiendo facultades? Esa tarde, en el supermercado, me encontré con don Julio, un vecino de toda la vida. Enrique, me enteré de que estás teniendo problemas con Carlos. Mi hija los vio discutir la semana pasada. No son problemas, Julio. Mira, yo pasé por algo parecido con mi hijo. A veces los muchachos se preocupan demasiado y nosotros nos ponemos tercos. Pero hay que entender que ellos también tienen sus vidas, sus necesidades. Ahí estaba otra vez. Yo era el terco, el que no entendía. Julio, ¿tú le darías un poder notarial a tu hijo para que vendiera tu casa sin consultarte? Se quedó callado. Bueno, eso es diferente. No es diferente, es exactamente lo mismo. Esa noche doña Elena tocó a mi puerta. Traía un plato de tamales. No quería que cenara solo, dijo. Nos sentamos en la cocina. Ella me observó con esos ojos que todo lo ven. ¿Qué vas a hacer, Enrique? No lo sé todavía. Yo sí sé, dijo ella con firmeza. Vas a proteger lo que es tuyo, lo que trabajaste toda tu vida. Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. Tenía razón. Después de que Elena se fue, me senté en mi estudio y empecé a hacer una lista, no de mis bienes, sino de mis opciones. Podía quedarme callado, dejar que las cosas siguieran su curso, terminar en una residencia mientras Carlos y Patricia disfrutaban de mi casa. O podía actuar. Saqué mi agenda y busqué un nombre. Lic. Eduardo Lozano, notario público. Un viejo conocido de mis años como contador. Mañana tendría una conversación muy importante. Estaba calculando cada movimiento, cada decisión. Porque si algo me habían enseñado 40 años de trabajo, era que los números no mienten. Y los números me decían que era momento de proteger lo que era mío. Estaba guardando la agenda cuando mi celular vibró. Un mensaje de Carlos. Lo abrí. Y entonces leí las palabras que cambiarían todo para siempre. Las palabras en la pantalla brillaban en la oscuridad de mi estudio. Papá, necesito que entiendas algo. Patricia y yo tenemos nuestra propia vida. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Ya no eres nuestra responsabilidad. No me llames más, a menos que sea una emergencia real. Tengo mi propia familia que atender. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un golpe preciso, calculado para doler exactamente donde más daño haría. Ya no eres nuestra responsabilidad. Dejé el teléfono sobre el escritorio y me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. 40 años de trabajo. 12 años criándolo solo después de que su madre muriera. 200,000 pesos para el enganche de su departamento. Universidad completa pagada. Cada peso que gasté, cada sacrificio que hice. Y yo ya no era su responsabilidad. Tomé el teléfono de nuevo. Mis dedos temblaban ligeramente mientras navegaba hasta el contacto de Carlos. Lo había guardado como mi hijo desde que le regalé mi primer celular hace 15 años. Presioné la opción de eliminar. El teléfono me preguntó si estaba seguro. Lo estaba. El contacto desapareció. No iba a rogarle afecto a nadie, ni siquiera a mi propio hijo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México dormía bajo un cielo sin estrellas.
Desde aquí podía ver las luces del departamento de Carlos, 3 calles más allá. Las ventanas estaban iluminadas. Probablemente él y Patricia estaban cenando, conversando, riendo, sin pensar en el viejo que ya no era su responsabilidad. Respiré profundo y cerré las cortinas. Esa noche no le respondí el mensaje, ni esa noche ni ninguna otra. Al día siguiente cumplí con la cita que había agendado. A las 10 de la mañana estaba en el despacho del LIC, Eduardo Lozano. «Enrique, ¿cuánto tiempo?», me recibió con un abrazo. «¿Qué te trae por aquí?». «Necesito asesoría legal, Eduardo, y discreción absoluta». Su expresión cambió. Me invitó a pasar a su oficina privada. Le conté todo. El mensaje de Carlos, las conversaciones que había escuchado, el intento de obtener un poder notarial, los planes de internarme en una residencia. Eduardo escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. «¿Qué quieres hacer, Enrique?». «Proteger lo que es mío. Todo lo que trabajé durante 40 años. Quiero que si algo me pasa, mis bienes vayan a donde yo decida, no a donde Carlos crea que tiene derecho». «Entiendo. ¿Has pensado en modificar tu testamento?». «Es exactamente por eso que estoy aquí». Eduardo abrió una carpeta. «Tu testamento actual, hecho hace 8 años, deja todo a Carlos como único heredero, ¿correcto?». «Correcto. ¿Quieres desheredarlo completamente?». Me quedé callado un momento. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, la sangre de mi sangre. «No», dije finalmente, «pero quiero condiciones, quiero protecciones. Quiero que sepa que lo que reciba no es un derecho automático, sino algo que yo decido darle. Podemos hacer eso». Eduardo comenzó a escribir. «Podemos establecer un fideicomiso, condiciones específicas, incluso cláusulas de revocación si se cumplen ciertos escenarios». «¿Cuánto tiempo toma?». «Dame una semana para preparar los documentos». «Pero, Enrique, hay algo más que debes considerar». «¿Qué?». «Un poder preventivo. Es un documento donde designas a alguien de tu confianza para que maneje tus asuntos solo si tú quedas incapacitado. Debe ser alguien que no tenga conflicto de interés con tu patrimonio». Pensé en doña Elena, en su lealtad, su honestidad, en cómo nunca me había pedido nada. «Tengo a la persona indicada». «Perfecto, lo incluiremos todo. También te recomiendo que hagas un inventario completo de tus bienes ante notario. Así quedará registrado que ahora, en este momento, tienes pleno uso de tus facultades mentales. Eso protegerá cualquier decisión futura de impugnaciones». «¿Carlos podría impugnar?». «Si en el futuro alega que estabas senil o manipulado cuando hiciste estos cambios, sí. Por eso necesitamos blindar todo legalmente ahora». Firmamos un contrato de servicios profesionales. Eduardo me cobró 15,000 pesos por adelantado. Dinero bien gastado. Salí de su despacho sintiéndome más liviano. Por primera vez en semanas sentía que recuperaba el control. Carlos seguía sin llamar. Yo tampoco lo busqué. Los días pasaron en un silencio extraño. Me dediqué a mi rutina. Leer el periódico por las mañanas, caminar por el parque, atender mi jardín. Doña Elena venía a tomar café algunas tardes. Le conté sobre los documentos legales, sobre mi decisión de nombrarla en el poder preventivo. Lloró de agradecimiento. «Es un honor, Enrique, y una responsabilidad que tomaré muy en serio». Una semana después, Eduardo me llamó. «Todo está listo. Ven mañana a las 10 para firmar». Esa noche revisé todo una última vez. Los números, las decisiones, las consecuencias. Carlos creía que su silencio me haría ceder, que el miedo a la soledad me obligaría a buscar su perdón, a firmar lo que él quisiera, con tal de recuperar a mi hijo. Se equivocaba. Yo no iba a discutir, no iba a rogar, no iba a explicarle que lo que había dicho me partió el alma. Simplemente iba a actuar.
Y mientras él se mantenía en su silencio arrogante, creyendo que controlaba la situación, yo estaba moviendo cada pieza del tablero. Porque Carlos cometió un error fundamental. Confundió mi silencio con derrota. Y estaba a punto de descubrir que eran cosas muy diferentes. La mañana del viernes llegué al despacho de Eduardo con una claridad mental absoluta. Sobre su escritorio descansaban los documentos que cambiarían todo. Nuevo Testamento, poder preventivo, inventario notarial de bienes, declaración de pleno uso de facultades mentales. ¿Estás seguro, Enrique?, me preguntó Eduardo antes de empezar. Una vez que firmemos, no hay vuelta atrás sin un proceso legal completo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Leímos cada documento línea por línea. El Nuevo Testamento establecía que Carlos seguía siendo heredero, pero con condiciones muy específicas. La casa de 3 millones de pesos quedaría en fideicomiso hasta que yo falleciera. Mientras tanto, yo mantenía control absoluto. Si en algún momento necesitaba venderla, el dinero sería mío para usarlo como yo decidiera. Las inversiones de 450,000 pesos, protegidas bajo un esquema donde Carlos no podría tocarlas ni con poder notarial. Los 120,000 pesos en efectivo, transferidos a una cuenta nueva donde solo yo tenía acceso. El poder preventivo, otorgado a doña Elena, no a mi hijo. Ella sería quien tomaría decisiones por mí solo, si yo quedaba incapacitado, y solo bajo supervisión notarial. Esto blinda todo tu patrimonio, explicó Eduardo. Carlos sigue siendo heredero, pero no puede hacer nada con tus bienes mientras estés vivo. Y si en el futuro necesitas revocar el testamento, tienes absoluta libertad para hacerlo. Firmé cada página. Mi letra, firme y clara, quedó registrada junto con mis huellas digitales. Una cosa más, dije. Necesito que quede asentado que este documento se hizo por mi propia voluntad, sin presiones de ningún tipo. Eduardo llamó a 2 testigos del despacho. Frente a ellos, declaré que estaba actuando con pleno uso de mis facultades mentales, que nadie me había obligado ni manipulado, que entendía perfectamente las consecuencias de cada decisión. Todo quedó grabado en video, como respaldo adicional. Salí del despacho con copias certificadas de todos los documentos, pasé por el banco y abrí una nueva cuenta. Transferí los 120,000 pesos. Cambié todas las claves de acceso a mis cuentas de inversión. Quien construyó todo fui yo. Quien decidía sobre todo también era yo. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos, sin llamadas de Carlos, sin mensajes de Patricia, sin drama, solo silencio. Yo seguía mi rutina normal. Doña Elena venía a tomar café, leía mis libros, cuidaba mi jardín, vivía mi vida. La vida que, según mi hijo, ya no era su responsabilidad. El martes de la siguiente semana, mientras desayunaba, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana. Era Carlos. Venía solo. Tocó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3. No abrí. Papá, sé que estás ahí. Abre. Me quedé sentado en mi cocina, tomando mi café despacio. Necesito hablar contigo. Es importante. Después de 5 minutos, se fue. Esa tarde, Patricia me mandó un mensaje. Enrique, Carlos te ha estado llamando. ¿Por qué no contestas? Necesita hablar contigo sobre un asunto urgente del banco. Borré el mensaje sin responder. Al día siguiente, Carlos volvió. Esta vez tocó con más insistencia. Papá, esto es ridículo. Soy tu hijo. Tenemos que hablar. Seguí sin abrir. Lo escuché maldecir antes de irse. El jueves recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Don Enrique Soto? Era una voz de mujer, profesional. Sí. Habla del Banco Santander de la Colonia del Valle. Su hijo, Carlos Soto, vino hoy solicitando información sobre el estado de sus inversiones. Nos presentó un documento sin validez notarial, alegando tener su autorización para acceder a sus cuentas. Se me tensó la mandíbula.
Ese documento no tiene ningún valor legal. Yo nunca he otorgado ningún poder a mi hijo para manejar mis cuentas. Entiendo. ¿Desea que bloqueemos cualquier intento de acceso por parte de terceros? Sí. Y quiero que quede registrado que solo yo tengo autorización para cualquier movimiento en mis cuentas. Por supuesto, don Enrique. También le informo que hace 2 meses su hijo intentó averiguar sobre los plazos de vencimiento de sus CETES. Así que llevaba más tiempo planeando esto de lo que yo pensaba. Gracias por informarme. Bloqueen todo. Colgué y llamé inmediatamente a Eduardo. Carlos intentó usar un documento falso en el banco. Eso puede traer consecuencias legales, Enrique. ¿Quieres proceder? No todavía, pero necesito que quede documentado por si las cosas escalan. Voy a redactar un comunicado formal para todos tus bancos e instituciones financieras. Nadie podrá tocar nada sin tu presencia física y tu identificación. Esa noche, mientras cenaba solo, recibí 5 llamadas de Carlos. No contesté ninguna. Después llegó un mensaje de Patricia, ya sin el tono dulce de antes. Enrique, no sé qué te pasa, pero estás actuando como un niño. Carlos solo quiere ayudarte con tus finanzas. A tu edad es normal necesitar apoyo. No seas orgulloso. Borré el mensaje. Al día siguiente, viernes, Carlos apareció temprano. Esta vez tocó el timbre durante 10 minutos seguidos. Yo estaba en mi estudio leyendo el periódico. «Papá, abre la maldita puerta». Su voz había perdido toda compostura. «El banco me dijo que bloqueaste todo. ¿Qué mierda está pasando?» Ahí estaba, el primer impacto. Dejé el periódico y caminé hasta la ventana del segundo piso. Carlos estaba abajo, mirando hacia la casa, rojo de furia. Corrí la cortina para que me viera. Nuestras miradas se encontraron. No dije nada. Solo lo observé. Vi el momento exacto en que lo entendió todo. Yo no iba a abrir, no iba a explicar, no iba a justificarme. Y sobre todo, no iba a darle acceso a nada. Carlos gritó algo más, pero yo ya había cerrado la cortina. Esa tarde, doña Elena vino a visitarme. Vi a Carlos gritando frente a tu casa esta mañana. Medio barrio lo escuchó. Lo sé. ¿Qué pasó? Descubrió que ya no puede tocar mi dinero. Elena asintió lentamente. ¿Y ahora qué va a pasar? Me recosté en mi silla, sintiendo una extraña paz. Ahora va a entender lo que significa que yo ya no sea su responsabilidad. Porque Carlos cometió un error fundamental. Creyó que el dinero ya era suyo y estaba descubriendo, de la forma más dolorosa posible, que nunca lo fue. Las llamadas comenzaron el lunes por la mañana. Primera llamada, 7 de la mañana. Número desconocido. No contesté. Segunda llamada, 9:30. Otro número que no reconocía. Dejé que sonara hasta que se cortó. A las 11, un mensaje de Patricia, desde un número diferente al suyo. Enrique, por favor contesta. Necesitamos hablar. Hay un malentendido muy grande. Borré el mensaje. Por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, doña Elena me llamó desde su ventana. Enrique, una mujer vino preguntando por ti hace una hora. Dijo que era tu nuera. Quería saber si te había pasado algo, si estabas enfermo. ¿Qué le dijiste? Que te vi esta mañana perfectamente bien, comprando el periódico. Gracias, Elena. Patricia estaba construyendo su narrativa. El suegro enfermo, incomunicado, posiblemente en peligro. El martes, Carlos apareció de nuevo. Esta vez tocó con más control, sin gritar. Papá, sé que estás molesto, lo entiendo, pero necesitamos resolver esto como adultos. Hay temas importantes que discutir, temas importantes. Código para necesito acceso a tu dinero. No abrí. Maldita sea, papá, no puedes ignorarme para siempre. Sí podía, y lo estaba haciendo. El miércoles recibí una llamada del LIC, Mendoza, del banco. Don Enrique, su hijo, vino otra vez. Esta vez trajo a su esposa.
Dijeron que usted está enfermo, que no sale de casa, que necesitan ayudarlo con sus finanzas, porque usted ya no puede manejarlas solo. ¿Les diste alguna información? Por supuesto que no, pero insistieron mucho. La señora se puso a llorar, diciendo que están muy preocupados. Son lágrimas de cocodrilo, licenciado. Mi hijo solo está preocupado porque no puede tocar mi dinero. Lo imaginé. Solo quería que estuviera enterado. Colgué y llamé a Eduardo. Necesito que envíes una carta formal a todos mis bancos, instituciones de inversión y seguros. Que quede claro por escrito que cualquier persona que se presente diciendo tener mi autorización está mintiendo. Lo haré hoy mismo. El jueves, Patricia cambió de estrategia. Me mandó un mensaje largo, lleno de emociones calculadas. Enrique, no entiendo qué hicimos para merecer este trato. Carlos está destrozado. Llora todas las noches preguntándose qué hizo mal. Solo quiere ser un buen hijo. Solo quiere ayudarte. A tu edad, Enrique, ¿qué pasa si te caes? Si te enfermas, necesitas familia cerca, necesitas apoyo, no puedes vivir solo para siempre. Por favor, hablemos. Por favor. Leí el mensaje completo, luego lo borré. Patricia no entendía algo fundamental. Yo no necesitaba su ayuda. Lo que ellos necesitaban era mi dinero. El viernes por la tarde, mientras tomaba café con doña Elena, ella me contó algo interesante. Enrique, hoy en el mercado escuché a dos vecinas hablando. Decían que Carlos y Patricia están buscando préstamo, que querían ampliar su departamento, pero el banco les negó el crédito. Ahí estaba la verdadera urgencia. No era preocupación por mi bienestar, era necesidad de dinero contante y sonante. ¿Cuánto necesitaban?, pregunté. Escuché que decían algo de 500,000 pesos para la remodelación. 500,000 pesos, más de lo que tenía en inversiones. Habían planeado usar mi dinero para su proyecto personal. Y ahora que no podían acceder a él, todo su plan se derrumbaba. El sábado por la mañana, Carlos llegó con una estrategia diferente. Tocó el timbre suavemente, casi con timidez. Papá, ya sé que estás enojado. No vengo a pelear, solo necesito que hablemos. Hay cosas que no entiendes. Me quedé en silencio, observándolo desde la ventana del segundo piso sin que me viera. El banco nos negó el préstamo. Patricia está embarazada, papá. Ya tiene 5 meses. Patricia estaba entrando al 5.º mes de embarazo cuando todo explotó. Necesitamos más espacio. Pensamos que podrías ayudarnos, como familia. Patricia, embarazada. La carta emocional definitiva. Pero yo recordaba perfectamente lo que había escuchado en aquella llamada. Antes de que empiece a fallar mentalmente. Recordaba el mensaje. Ya no eres nuestra responsabilidad. Las palabras no se borraban con lágrimas convenientes. Papá, la voz de Carlos sonaba rota. Voy a ser padre. Tu nieto está en camino. No significa eso nada para ti. Cerré la cortina. Esa noche, Patricia me mandó una foto del ultrasonido. Tu nieto, 20 semanas. ¿De verdad vas a castigar a un bebé inocente por tu orgullo? Miré la imagen. Una figura pequeña y definida en blanco y negro que algún día sería mi nieto. Sentí algo moverse en mi pecho, pero no era suficiente para borrar todo lo demás. Guardé la foto y no respondí. El domingo, ambos llegaron juntos. Patricia con una mano protectora sobre su vientre, un gesto que ahora cobraba sentido. «Enrique, por favor», gritó ella, «no te estamos pidiendo regalo, es un préstamo, te lo pagaremos todo, solo necesitamos 400,000 pesos para la ampliación. El bebé viene en 4 meses, 400,000 pesos, exactamente lo que tenía en inversiones, no era coincidencia. Eres su abuelo», continuó Patricia. ¿De verdad vas a dejar que tu nieto viva en un departamento pequeño cuando tú tienes tanto dinero guardado sin usar? Carlos puso una mano en su hombro. Patricia, ya, no sirve de nada. Fue la primera vez que escuché derrota real en su voz.
Se fueron en silencio. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé en todo. El bebé que venía, la familia que podría ser, los domingos que podrían compartir, pero también pensé en las palabras de Carlos, en los planes de internarme, en el poder notarial falso, en el desprecio apenas disfrazado, y entendí algo: el amor no se compra, ni siquiera con 400,000 pesos. Durante las siguientes semanas intentaron presionarme a través de familiares, conocidos y el banco. Llamadas de tía Beatriz, visitas de vecinos preocupados, mensajes cada vez más desesperados. Cuando nada funcionó, vino la demanda. El lunes por la mañana recibí una llamada de Eduardo. «Enrique, necesito que vengas a mi despacho. Urgente». «¿Qué pasó?» «Tu hijo presentó una demanda». Me quedé helado. «¿Qué tipo de demanda?» «Dice que estás mentalmente incapacitado para manejar tus bienes, que necesitas un tutor legal y está solicitando ser nombrado él». Cerré los ojos. Carlos había jugado su última carta, y era la más peligrosa de todas. Llegué al despacho de Eduardo 1 hora después. Sobre su escritorio estaba la demanda. 8 páginas de acusaciones legales donde mi propio hijo argumentaba que yo había perdido la capacidad mental para manejar mis asuntos. El demandante manifiesta que su padre, el señor Enrique Soto, presenta signos evidentes de deterioro cognitivo, incluyendo pero no limitado a desconfianza paranoica hacia familiares cercanos, incapacidad para tomar decisiones financieras racionales, aislamiento social severo y negativa a recibir ayuda médica profesional. Cada línea era una mentira cuidadosamente construida. «¿Qué tan grave es esto?», pregunté. Eduardo se quitó los lentes. «Legalmente, no mucho. Tenemos todo documentado. Tu evaluación reciente de facultades mentales, el video de las firmas, los testigos. Cualquier juez verá que esto es una estrategia para acceder a tus bienes. Pero emocionalmente mi hijo me está declarando demente». «Sí». Me quedé mirando el documento. La firma de Carlos al final parecía acusarme desde el papel. «¿Cuánto tiempo tenemos para responder?» 15 días. Pero Enrique, hay algo más. Esta demanda es pública. Quedará registrada. Cualquiera puede acceder a ella». Entendí las implicaciones. Carlos estaba apostando a que la vergüenza pública me haría ceder, que el miedo a que los vecinos, los conocidos, el banco, todos supieran que mi hijo me consideraba incapaz, me obligaría a negociar. «Prepara la defensa», dije, «con todos los documentos que tenemos. ¿Estás seguro? Esto se va a poner feo». «Ya está feo, Eduardo. Ahora solo falta que termine». Esa tarde, cuando llegué a casa, Carlos estaba esperando en la puerta. Se veía cansado, ojos rojos, ropa arrugada. Casi me dio pena, casi. «Papá, por favor, necesitamos hablar». «Ya hablaste», dije sacando las llaves, «en 8 páginas de demanda legal». Eso fue idea del abogado. Yo no quería llegar a esto. «Pero llegaste». Abrí la puerta. Carlos puso un pie para impedirme cerrarla. «Espera, solo dame 5 minutos, por favor». Algo en su voz me hizo detenerme. No era manipulación, era desesperación real. 5 minutos, dije, en la sala, y déjame cerrar la puerta con llave. Entramos. Nos sentamos en el mismo sofá donde tantos domingos habíamos visto fútbol juntos. Carlos se frotó la cara con las manos. «No sé cómo llegamos aquí, papá». «Yo sí lo sé. Llegamos cuando dejé de ser tu padre para convertirme en tu herencia». «No es así. Ya no eres nuestra responsabilidad». Recité sus palabras exactas. «No me llames más a menos que sea una emergencia real». «¿Te acuerdas de ese mensaje, Carlos?» Se quedó callado. «Yo lo recuerdo perfectamente», continué. «Cada palabra, cada punto. Porque fue el momento en que entendí que para ti yo era un estorbo con patrimonio. Estaba enojado ese día. Patricia y yo habíamos discutido,
No me importa por qué lo dijiste. Lo dijiste, y esas palabras no se borran con disculpas de conveniencia. Carlos respiró profundo. Tienes razón, fui un hijo de mierda. Dejé que Patricia me metiera ideas en la cabeza. Dejé que el dinero fuera más importante que tú. Me equivoqué. Era la primera vez que lo admitía abiertamente. ¿Y la demanda?, pregunté. ¿Eso también fue error? Estaba desesperado. El banco nos rechazó. No tenemos dinero para la ampliación. El bebé viene en 4 meses y pensaste que declararme demente era la solución. No sabía qué más hacer, explotó. Bloqueaste todo. No contestas llamadas. Me borraste de tu vida como si nunca hubiera existido. Exactamente lo que tú hiciste conmigo primero. El silencio cayó como una losa. Carlos se levantó, caminó hacia la ventana. Soy un egoísta, un mal hijo. Todo lo que quieras decirme probablemente es verdad, pero papá, voy a ser padre, y estoy aterrado. No sé cómo criar un hijo. No sé si seré buen padre, y lo único que sé es que cuando yo era niño, tú siempre estuviste ahí. Me miró con lágrimas en los ojos. Quiero que mi hijo tenga lo que yo tuve, un abuelo presente, una familia completa, pero lo arruiné todo, lo entiendo. Solo dime qué tengo que hacer para arreglarlo. Era la pregunta equivocada. No hay nada que puedas hacer, Carlos. ¿Qué? La confianza no se hereda, no se compra, no se recupera con disculpas cuando el dinero se acaba. Se construye día a día, año tras año, y tú la destruiste en cuestión de semanas. Entonces, ¿qué? ¿Ya está? ¿Me rindes por perdido? No te rindo por perdido, simplemente te dejo ser lo que tú mismo elegiste, alguien con su propia vida, que no tiene a su padre como responsabilidad. Carlos negó con la cabeza frustrado. Esto es tu orgullo hablando. No, esto es mi dignidad hablando. Durante 40 años trabajé para construir algo, no para que tú lo desperdiciaras, sino para tener seguridad en mi vejez. Esa seguridad incluye protegerme de gente que solo me ve como dinero. Aunque esa gente seas tú. Papá, retira la demanda, Carlos, y si la retiro, entonces hablaremos. Retírala porque es lo correcto, no porque esperes algo a cambio. Se quedó mirándome largo rato. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente. Que tienes razón, en todo. Y eso hace que odiarte sea imposible. Solo puedo odiarme a mí mismo. Caminó hacia la puerta. Voy a retirar la demanda, no porque quiera tu dinero, sino porque necesito poder mirarme al espejo sin dar asco. Se detuvo con la mano en la manija. Y papá, aunque no me creas, siento mucho haberte lastimado. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Salió cerrando la puerta suavemente. Me quedé solo en la sala, con el eco de sus palabras rebotando en las paredes. 5 días después, Eduardo me llamó. Carlos retiró la demanda. Presentó el documento de desistimiento esta mañana. El juez lo aprobó. Bien. ¿Bien? Enrique, esto es una victoria total. Quedas completamente protegido. Tu patrimonio blindado, tu capacidad mental certificada. Has ganado. Gané. Pero mientras colgaba el teléfono, mirando las fotografías de Carlos niño en la pared, no me sentía como un ganador. Me sentía como un padre que acababa de perder a su hijo, y ahora solo faltaba tomar una decisión final, la decisión que cerraría esta historia para siempre. Han pasado 6 meses desde que Carlos retiró la demanda. Pasaron las fiestas, pasó mi cumpleaños, pasó el fin de año. 6 meses de silencio absoluto. No he buscado a mi hijo. Él no me ha buscado a mí. Patricia tuvo al bebé hace 3 semanas. Un niño. Me enteré por doña Elena, que lo supo por otra vecina. Mi nieto existe, y yo no conozco ni su nombre. Esta mañana, mientras tomo café en mi cocina, el teléfono vibra sobre la mesa. Es Carlos. No contesto. Vibra de nuevo. Y otra vez. Y otra. Giro el aparato con la pantalla hacia abajo y respiro profundo.
Al lado del teléfono está el sobre que llegó ayer. Sello oficial, fecha reciente. El tipo de papel que cambia destinos. Es la confirmación final del notario. Todos los documentos están en orden. Mi testamento actualizado, mis bienes protegidos, mi voluntad claramente establecida. Carlos heredará, pero solo cuando yo muera. Mientras viva, ni un peso saldrá de mis cuentas hacia él. El teléfono vibra una vez más. Esta vez es un mensaje. Lo abro. Papá, nació Mateo, pesa 3 kilos 200 gramos. Es hermoso, tiene tus ojos. Patricia está bien. Estamos en el Hospital Ángeles del sur de la ciudad. Habitación 304. Por favor, ven a conocer a tu nieto. Leo el mensaje 3 veces. Mateo. Mi nieto se llama Mateo. Miro hacia la ventana. El sol de enero entra tibio en la cocina. Afuera, la Ciudad de México despierta como cualquier otro día. Podría ir, podría tomar las llaves, manejar al hospital, subir al tercer piso, tocar la puerta de la habitación 304, conocer a Mateo, abrazar a mi hijo, perdonar todo. Podría, pero no lo haré, porque el perdón no borra las consecuencias, y las decisiones que tomamos definen quiénes somos realmente. Carlos eligió tratarme como un estorbo cuando pensó que podía controlar mi dinero. Eligió ignorarme cuando creía que no me necesitaba. Eligió demandarme legalmente cuando no pudo acceder a mis bienes. Cada una de esas elecciones tuvo un precio, y ese precio es este silencio. Borro el mensaje sin responder. El teléfono vibra de nuevo. Otra foto. Un bebé pequeño, arrugado, con los ojos cerrados. Mi nieto. Siento algo apretarse en mi pecho. No soy de piedra, soy un hombre que acaba de convertirse en abuelo, pero también soy un hombre que aprendió que la dignidad no es negociable. Guardo el teléfono en el cajón de la cocina. Ayer recibí una carta de la administradora del fideicomiso. Mis inversiones crecieron. Los 450,000 pesos ahora son 468,000. La casa se revaluó en 3,300,000 pesos. Total de mi patrimonio, 4,058,000 pesos mexicanos. Todo protegido, todo bajo mi control. Todo fruto de 40 años de trabajo y sacrificio. Carlos lo heredará algún día. Pero será exactamente eso, una herencia. No un botín que pueda reclamar mientras yo viva. Doña Elena toca a mi puerta a media mañana. ¿Supiste del bebé?, me pregunta con cuidado. Supe. ¿Vas a ir? No. Enrique, es tu nieto. Lo sé. Pero no puedo permitir que un bebé se convierta en la palanca emocional para que yo olvide todo lo que pasó. Elena se sienta a mi lado. No estoy diciéndote que olvides. Estoy diciéndote que no dejes que el orgullo te quite la oportunidad de conocer a ese niño. No es orgullo, Elena. Es consecuencia. Carlos tomó decisiones. Ahora vive con ellas. ¿Y el niño? ¿Él también debe vivir con las decisiones de su padre? Es la pregunta que me ha quitado el sueño estas 3 semanas. El niño tendrá un padre y una madre, digo finalmente. Tendrá todo lo que necesita. Solo no tendrá un abuelo que permita que lo usen como estrategia de reconciliación. Pero Enrique... No estoy castigando a un niño, Elena, la interrumpo con firmeza. Me estoy negando a ser usado como moneda emocional. Hay una diferencia. Nunca dejé de pensar en mi nieta. Solo dejé de permitir que la usaran para controlarme. Elena suspira. Eres más duro de lo que pensaba. Soy más cansado de lo que pensaba, corrijo. Cansado de que mi afecto tenga precio, cansado de que solo me busquen cuando necesitan algo. Se va dejándome solo con mis pensamientos. El teléfono en el cajón sigue vibrando. Puedo escucharlo aunque no lo vea, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. No contestaré ninguno. Porque hace 6 meses tomé una decisión. Elegí conservar mi dignidad, aunque eso significara quedarme solo. Elegí ser respetado, aunque eso significara ser olvidado.
Elegí proteger lo que construí, aunque eso significara perder a mi hijo. Al caer la tarde, salgo a caminar por el parque. Veo familias completas, abuelos empujando carriolas, niños corriendo con sus padres. Podría ser yo, podría estar ahí, cargando a Mateo, orgulloso como cualquier abuelo, pero el precio sería demasiado alto. Porque si cedo ahora, si voy corriendo al hospital, Carlos aprenderá la lección equivocada, que puede lastimarme, manipularme, demandarme, y al final siempre habrá perdón automático. No, el respeto se gana, la confianza se construye, el amor verdadero no se condiciona a herencias. Y aunque me duela, aunque me cueste las noches en vela, aunque signifique no conocer a mi nieto, mantendré mi decisión. Regreso a casa cuando el sol se oculta. Saco el sobre del notario y leo una vez más el documento final. Todo está en orden, mi vida, mi patrimonio, mi voluntad. Viviré mis años restantes con tranquilidad, con dignidad, con la certeza de que nadie podrá manipularme nunca más. Carlos heredará cuando yo muera. Recibirá los 4.058.000 pesos que tanto le interesan. Pero mientras yo viva, viviré libre. Libre de expectativas, libre de manipulaciones, libre de tener que comprar el afecto de mi propio hijo. El teléfono vibra en el cajón por última vez esta noche. No lo saco, porque aprendí algo que pocos aprenden a tiempo. A veces, el mayor acto de amor es decir no. A veces, la mejor herencia que puedes dejar no es dinero. Es una lección sobre consecuencias, respeto y dignidad. Y esa lección, Carlos la está recibiendo ahora, aunque le cueste a él tanto como me cuesta a mí. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.